Buenos días. Les damos la bienvenida al encuentro con candidatos a la presidencia de la República. El día de hoy, nuestra invitada especial es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En este momento me permito presentar a los integrantes del Presidium. Nos acompañan el licenciado Levi Abraham Macari, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y Canaco Servitur Mérida. También contamos con la presencia del licenciado Alejandro Gómori Martínez, presidente de Canacintra. Nos acompaña también el licenciado Emilio Blanco del Villar, presidente de Coparmex. También damos la bienvenida al ingeniero Serguey López Cantón, presidente de Canadevi. Agradecemos al ingeniero Luis Quijano Ashle, presidente de Asofom. De igual manera, el licenciado Rommel Pacheco Marrufo, candidato al Ayuntamiento de Mérida por la candidatura común Morena, Partido Verde, PT. Así como al licenciado Joaquín Díaz Mena, candidato a la gobernatura de Yucatán. Y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. También agradecemos la presencia de los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, a quien me permito presentar. La licenciada María Elena Barquín Aguilar, presidente de Ameyuc. El licenciado Marco Ordóñez Guerrero, presidente de Canainma. Licenciada Claudia Yamili González Góngora, presidenta de Canirac. Ingeniero Raúl Asís Monforte González, presidente de CEMIC. Licenciado Armando Casares Maitré, presidente de APROTUI. Contador Juan Manuel Brito Segura, presidente de IMEF. Licenciado Bernardo Mieriterán Gutiérrez, presidente de AYAC. Licenciado Ali Charruf Álvarez, presidente de CNA. De igual manera, agradecemos la presencia de todos los empresarios, integrantes de los organismos empresariales, así como invitados especiales que nos acompañan esta mañana. En este momento invitamos al licenciado Levi Abraham Macari para darnos un mensaje de bienvenida. Buenos días a todos, bienvenidos. Estimada doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida a su casa, la Cámara de Comercio de Mérida, pero el CCE que finalmente tengo el gusto de presidir. Estimado Joaquín Díaz Mena, bienvenido, Guacho, otra vez. Rommel, un placer tenerte por acá. Estimados presidentes y miembros del Presidium, muchas gracias a todos por acompañarme, gracias por su apoyo y por su ayuda. Bienvenidos a todas las personas que vienen en el grupo de la doctora, es un placer estar acá con ustedes. Para el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, a quien tengo el honor de presidir, es un placer recibirla para escuchar sus propuestas de trabajo, doctora. Agradezco a todos los presidentes del CCE por su apoyo y por su confianza en este evento. En Yucatán, y Guacho no nos dejará mentir, trabajamos de la mano gobierno, sociedad civil organizada, academias, cámaras empresariales en pro del beneficio del Estado. Es por eso que escucharemos con interés, doctora,
los planes de trabajo que usted nos traiga y, si nos lo permite, contribuir a su proyecto con ideas que sean de beneficio para todos los mexicanos. Como parte del trabajo que estamos realizando como Consejo Coordinador Empresarial es escuchar precisamente estas propuestas y analizarlas. El sector empresarial organizado es quien invierte, arriesga su capital y genera empleos. Así lo hemos hecho durante la historia de México y así lo seguiremos haciendo. Pedimos por parte del gobierno se sientan las bases adecuadas para que las empresas puedan continuar con su crecimiento, generando así los empleos que la gente tanto necesita. En el CCE de Yucatán somos apartidistas, pero no somos apolíticos. Estamos interesados en coadyuvar en la generación de políticas públicas en los diferentes sectores representados por todos los presidentes aquí presentes de las distintas cámaras que nos conforman en cada uno de los sectores. Celebramos la manera en la que la Federación y el Estado de Yucatán han mantenido la relación hasta este momento. Yucatán es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede mantener una relación colaborativa e institucional entre gobiernos, por lo que le pedimos, en caso de verse favorecida con el voto de los mexicanos, sin importar el resultado de los comicios de Yucatán, mantengamos una relación cercana, doctora, para ya que la participación del gobierno federal en el Estado es indispensable para seguir creciendo y llevando el rumbo que tenemos hasta el día de hoy. En las preguntas que le formularemos más adelante a través de los presidentes aquí presentes, podremos solventar algunas de las dudas que tenemos, aunque sabemos que existen muchas dudas más. Nos enfocamos a problemáticas locales, dejando un poco de lado los temas nacionales, esperando que este sea el inicio de un gran diálogo con el CCE Yucatán, el cual siempre tiene las puertas abiertas para usted. Pero no se trata de escucharme a mí, sino de escuchar las propuestas que tiene la doctora. Así que sin más, de nuevo, bienvenida a Yucatán. Esta es su casa y estoy seguro que de esta reunión saldrán cosas muy positivas. Buenos días. Gracias. Pueden tomar sus asientos. En este momento invitamos al candidato a la gobernatura de Yucatán por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Joaquín Díaz Mena Guacho, a darnos un breve mensaje. Muy buenos días, estimados empresarios, empresarias. Primero que nada quiero expresar mi alegría de que esta mañana se dé una reunión que va a ser histórica, porque el empresariado yucateco, que siempre es parte proactiva del desarrollo de nuestro estado, se reúne con una mujer científica, ambientalista, preparada, valiente y reformadora, que no tengo ninguna duda será nuestra próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida a Yucatán, doctora, y siéntase en su casa. Yo estoy seguro que con el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso las bases para el desarrollo de Yucatán con obras muy importantes. La obra más importante en el sureste en los últimos años, que es el proyecto integral del Tren Maya, pero muchas otras como el nuevo Hospital Orán, el Gran Parque de la Plancha, las plantas de ciclo combinado, remodelaciones en Puerto Progreso, en el Malecón, en Chicxulub Puerto, en Chelem, en Chuburná, en la Plaza Saquí de Valladolid, en la Plaza Quinich Cagmodi Zamal, en Chemash y muchas otras obras que pudiéramos aquí manifestar. Ahora, con la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a lograr el renacimiento maya, no tomando en cuenta las palabras desde el punto de vista de renacer, que sería empezar de nuevo, sino aprovechar lo avanzado para que los mejores años de Yucatán sean los próximos 6, 12 y 18 años, logrando que el Tren Maya pueda conectarse al transísmico con Puerto Progreso, pasando por la zona de Junucmá en transporte de carga
y de pasajeros, logrando iniciar el anillo metropolitano que por más de 18 años se ha planeado pero no se ha logrado concretar, y va a ayudar mucho para desfogar el tráfico de nuestro actual periférico, que también le vamos a hacer distribuidores viales para mejorar el tráfico que causa la gentrificación en nuestra ciudad. Modernizar nuestro puerto de altura, llevándolo a 14 metros de profundidad para que puedan venir barcos de más de 60,000 toneladas y cruceros más grandes. Y número 4, hacer 2 parques industriales en Junumay y Humán con todos los servicios de gas natural, y que como gobierno pongamos las bases para aprovechar el nearshoring, que Yucatán sea esa plataforma logística cerca del mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Esto aunado a los programas sociales que propone la doctora continuar y mejorar, aunado también al proyecto Bienestar para Mérida, que junto con Rommel estamos proponiendo, con repavimentación de calles en colonias populares, servicios de agua potable, electrificación, espacios culturales y deportivos como son pilares que la doctora Claudia Sheinbaum llevó a cabo en la Ciudad de México. Le vamos a dar una mejor calidad de vida a la mayoría de los yucatecos. Queremos disminuir y acabar, si se puede, las desigualdades que aún se viven en nuestro estado, y propiciar con empleos mejor pagados y con mayor inversión bienestar para todas y todos los yucatecos. Proponemos una nueva relación con el empresariado de Yucatán, a grado tal que el secretario de Fomento Económico lo nombraré, doctora, en consenso con las cámaras empresariales, para que este secretario no solo le rinda cuentas al gobernador, sino le dé cuentas también a los protagonistas de la inversión y del desarrollo de nuestro estado. Muchísimas gracias, doctora, por esta gran oportunidad de que el empresariado yucateco conozca nuestros proyectos, pero sobre todo, gracias a ustedes, señores empresarios, por ejercer la auténtica gobernanza que requiere la participación de ustedes en el desarrollo de nuestro estado. Sigan dando ejemplo de lo que es construir nuestro propio presente y nuestro propio futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Les agradecemos tomar sus asientos. Invitamos en este momento a pasar a nuestra invitada, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para darnos su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias al licenciado Levi Abraham por esta presentación, a la invitación de todas las cámaras en Yucatán. El día de ayer hice una presentación para las cámaras a nivel nacional, y si me lo permiten quisiera hacerles una presentación breve de lo que hemos estado platicando con diversos sectores empresariales, con un grupo de trabajo que desarrollé, que llamo Diálogos por la Transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, y donde hay un grupo de personas plurales que ha desarrollado alrededor de 300 foros en todo el país, y que ha dado como resultado parte de lo que vamos a presentar ahora. Primero quisiera presentarme, sé que me conocen, pero quizá no conocen mi historia. Yo soy licenciada en física, maestra y doctora en ingeniería en energía. Hice mi doctorado en un laboratorio del Departamento de Estados Unidos en Berkeley, California, en el Lawrence Berkeley National Laboratory, vinculado con la Universidad de Berkeley. Regresé a México, y no les digo cuándo, pero regresé a México e hice un grupo de investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Durante años me dediqué a la academia y a la investigación. El grupo de investigación que tenía en el Instituto de Ingeniería era justamente energía y medio ambiente. Desarrollé durante años el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para el país, trabajaba para CFE, para Pemex, para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
y justamente desarrollábamos un modelo de planeación energética que desarrollamos en mi grupo de investigación. Tuve a mi cargo estudiantes que hicieron su tesis conmigo de licenciatura, de maestría, de doctorado. En el 2000, el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, me invitó a ser su secretaria de Medio Ambiente, porque había participado durante años con el doctor Mario Molina, que en paz descanse, Premio Nobel de Química, que había desarrollado un proceso de cómo disminuir la contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. En el 2006 regresé a la universidad y es hasta 2015 que decido participar como candidata a algo, no solamente ayudar al presidente. Entonces, pues obviamente antes de ser presidente de la República, fui candidata y gané como presidenta municipal, vamos a decirlo así, de la alcaldía más grande de la Ciudad de México, Tlalpan. Después estuve en la jefatura de gobierno 4 años y medio y me llevó a la presidencia de la República, la candidata a la presidencia de la República. Les digo esto porque tengo una historia académica, científica y otra historia vinculada con la política que pocos conocen. Lo segundo es, en la presentación quiero, en un breve video, presentarles lo que hice en la Ciudad de México como jefa de gobierno. Creo que la mejor manera de conocer a una persona es saber qué ha hecho cuando ha sido gobernante. Entonces, les quiero presentar lo que hice en la ciudad, que es de interés para ustedes, y después hablar un poco de mi visión de país en los próximos años, si me lo permiten. Si soy muy larga, me paran en algún momento y con gusto contestamos sus preguntas. Le llamo prosperidad compartida a la presentación, porque para que nuestro país se desarrolle, tenemos siempre que pensar en la disminución de desigualdades, no solamente en los grandes indicadores económicos, Producto Interno Bruto, inversión extranjera directa, sino también cómo esos recursos bajan a disminuir la pobreza, las desigualdades y generar un crecimiento compartido, una prosperidad compartida. La ciudad constituye una nueva institución que se llama Agencia Digital de Innovación Pública. A nivel federal hay muchas instituciones, la idea es coordinarlas, no crear una nueva. Hicimos una ley de simplificación de trámites, no de mejora regulatoria, sino de simplificación de trámites, que es lo que proponemos a nivel nacional. Bajamos de 2.100 trámites a 500 trámites en la ciudad. Licencia digital, tarjeta de circulación digital para las personas, acta de nacimiento digital, y para las personas morales, por ejemplo, restaurantes, de 34 trámites se redujeron a 13 trámites y en vez de actualizarlos cada año, se actualizan cada 5 años, solamente se pagan los derechos. Y un sistema de llave Ciudad de México que permite a la hora de hacer un solo trámite ya tener todos los papeles que normalmente se entregan al gobierno en un archivo digital para poder seguir haciendo los trámites y tener allí todo lo que se requiere para la tramitología. Adelante. Si quieren vamos adelante y ya les explico la Estrategia Nacional de Seguridad. Ya esto ya lo vimos. Vamos si quieren a lo nacional. Bueno, ustedes saben que hoy hay una solidez de la economía que ha logrado el presidente López Obrador que no se tenía antes, y la clave ha sido potenciar la economía desde abajo, los programas sociales, el aumento salarial y otros esquemas de desarrollo, incluida la inversión pública, ha permitido que el mercado interno se potencie de una manera muy importante, lo cual le da una solidez muy grande a la economía de nuestro país. 3.2% de crecimiento el año pasado, 5.6% de consumo privado, aumento, en las finanzas públicas sanas y la inversión fija bruta de 19.7%. Adelante. Somos la 12ª economía del mundo, bajo déficit de la cuenta corriente comparado con otras economías similares e incluso más desarrolladas, no diremos incluso Estados Unidos, que tiene un déficit enorme, mercado laboral fuerte, por primera vez somos el principal socio comercial con Estados Unidos, las reservas internacionales del Banco de México son las más grandes históricamente,
la mayor creación de empleos en la historia, formales, y la inflación sigue bajando y se encuentra cerca del rango objetivo de Banjico. Adelante. La mayor inversión extranjera directa en la historia de nuestro país. Adelante. Y el primer gobierno que no devalúa la moneda, al contrario, el peso hoy, que bueno, los de Index tienen sus reservas sobre eso, pero es un reflejo de la solidez económica del país, nuestra moneda. Adelante. Bueno, los grandes proyectos estratégicos del presidente los conocen: el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, la Refinería Dos Bocas y muchos otros que se han desarrollado a lo largo y ancho del país, carreteras, otros aeropuertos, particularmente en el Pacífico, presas que han permitido aumentar la capacidad de riego en las zonas agrícolas para la soberanía alimentaria. Adelante. Y bueno, ¿qué propongo hacia adelante después de este antecedente? Obviamente vamos a respetar la autonomía del Banco de México, no habrá aumento en la gasolina, ni en el precio de la luz, ni en el gas doméstico. En términos reales, se va a mantener la política de la austeridad republicana, que significa seguir erradicando la corrupción y no tener excesos en los gobiernos, y la política que hoy es constitucional de no condonar los impuestos, y el equilibrio razonable entre deuda y PIB. Tenemos claro que tenemos que ser muy responsables en el presupuesto público, no aumentar déficit y mantener un equilibrio razonable con la deuda. Adelante. ¿Cómo pueden aumentar los recursos fiscales sin que haya una reforma fiscal? Simplificación y digitalización, ya lo hicimos en la ciudad con enormes resultados, tanto en el SAT como en otras áreas del gobierno. Este problema que a veces se tiene para poder abrir un negocio en términos de los trámites, créanlo, no solamente existe hacia afuera del gobierno, sino hacia adentro del gobierno. Entonces vamos a enviar 2 leyes que estamos trabajando en ellas, no de reforma regulatoria, sino de simplificación de trámites, desde el municipio, los estados y a nivel federal, y también hacia adentro del gobierno, que permita agilizar la inversión pública. Adelante. Y la otra parte, aquí hay personas que se dedican a las aduanas y saben que si tecnificamos las aduanas puede generar no solamente mayor eficiencia en el paso de mercancías, sino también una recaudación mayor, y vamos a ir hacia allá. Adelante. Como 2 de los elementos centrales. ¿Qué planteamos? Tenemos que seguir incrementando el salario mínimo si queremos seguir disminuyendo la pobreza. Tenemos un modelo que se ha trabajado con los modelos que utiliza Banco de México y Secretaría de Hacienda, y modelos propios que nos permiten establecer que si logramos a lo largo del sexenio subir el salario mínimo para que represente 2.5 canastas básicas mensuales, no representa un impacto en la inflación y permite seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas. Adelante. República Segura, aquí no me corrigieron la gráfica. ¿Qué es lo que estamos planteando? No, a ver si sigue la que sigue. ¿Qué es lo que estamos planteando? Lo platico en vez de ver las transparencias. Necesitamos seguir aumentando la seguridad en el país con 2 ejes centrales. El primero es atención a las causas, seguirle dando oportunidades, acceso a derecho a las y a los jóvenes en el país, educación, cultura, deporte, empleo, y evidentemente ahí la iniciativa privada juega un papel fundamental y la inversión privada, pero por otro lado, disminuir la impunidad en nuestro país. ¿Cómo se disminuye la impunidad? Se disminuye no solamente con una buena policía estatal en todos los estados de la República, con la consolidación de la Guardia Nacional, sino también
con una coordinación con las fiscalías y con el Poder Judicial. Para poder detener un delincuente cuando no es en flagrancia, depende de las carpetas de investigación de las fiscalías. Y a veces no se tiene la suficiente inteligencia y investigación para poder saber quiénes cometieron un delito o, en términos de la delincuencia organizada, cómo se mueve la delincuencia organizada en el país. Lo que estamos proponiendo es un sistema de inteligencia e investigación centralizado para la seguridad pública, en donde participe CNI, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, la inteligencia de los estados, que nos permita tener mucho mayor información, que se condense en las carpetas de investigación y a su vez en las detenciones de delincuentes. No solo se ha querido simplificar la política del actual gobierno de abrazos, no balazos, y yo lo veo de la siguiente manera. Por supuesto que es abrazos a las y a los jóvenes, pero también significa cero impunidad a la delincuencia. No es abrazos a la delincuencia, nunca nadie ha planteado eso, sino cero impunidad frente a la delincuencia. Y para ello se requiere una coordinación de todas las instituciones, no solamente del Ejecutivo. Vamos a lo que sigue. Bien, planeación de la inversión. Tenemos un enorme potencial en nuestro país hoy con el llamado nearshoring. ¿Qué necesitamos para potenciar esa inversión? Uno, que haya facilidad para la inversión. Dos, que haya certeza en términos energéticos y de otras acciones, principalmente de infraestructura, pero por otro lado debemos garantizar que esa inversión tenga dos apellidos: bienestar y sustentabilidad. Porque no solo se trata, como lo dije al principio, de la inversión per se. Necesitamos una inversión que tenga salarios justos, que vaya acompañado de vivienda, que vaya acompañado de escuelas, que vaya acompañado de infraestructura y que al mismo tiempo el impacto ambiental esté mitigado a través de distintos mecanismos. Hemos estado trabajando en un esquema de planeación para la inversión que incluya inclusión, innovación, digitalización, sustentabilidad y vocaciones productivas regionales. Para ello hemos estado haciendo, digamos, distintos planos de nuestro país que nos permitan saber cuál es la vocación productiva, cuál es la vocación en términos de los recursos naturales en cada región del país y cómo podemos potenciar las distintas inversiones que quieren llegar a México a partir del desarrollo de infraestructura y de las acciones que tienen que ver con vivienda y la inversión pública que se requiere. Adelante. ¿Por qué no ponemos, si quieren, el video, el último video, para que ahí se puede observar claramente a lo que me refiero? Si vemos el sistema en Estados Unidos, los jóvenes van a la preparatoria que les quede más cerca de su casa e incluso está vinculada la secundaria con la preparatoria, el middle high school con el high school. Nosotros no tenemos por qué tener a la preparatoria o a la educación media superior separada de la educación básica. Necesitamos que tenga una continuidad saliendo de secundaria el joven a la educación media superior y que esa educación media superior esté vinculada con las potencialidades de desarrollo productivo que tenemos en el país, con educación dual y al mismo tiempo otro tipo de preparatorias que nos permitan que los jóvenes puedan seguir estudiando la universidad, porque se requieren, con todo y que México es de los productores de más ingenieros en todo el mundo, se requieren todavía ingenieros, pero también se quieren abogados, se requieren contadores, se requieren también historiadores y también filósofos en nuestro país. Se requiere que los jóvenes estén en la escuela. Quizá no sea el caso en Yucatán, pero hay muchos lugares del país donde el adolescente a los 15 años tiene que dejar el lugar donde vive, separarse de sus familias para ir a estudiar la preparatoria a otro lugar, con las consecuencias que esto puede tener. Siempre digo, ¿dónde es mejor tener a los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues obviamente en la escuela.
Entonces, estamos trabajando ya desde ahora en cómo disminuimos esta dispersión de la educación media superior y la vinculamos con el sector productivo. Y por otro lado, la educación superior. Esta es una parte fundamental que va a potenciar el desarrollo, particularmente del sur-sureste de nuestro país. El otro gran tema que tiene que ver ya directamente con Yucatán y el sur-sureste, nos va a tocar consolidar los proyectos del presidente. El presidente va a dejar el Tren Maya y nos va a tocar consolidarlo como tren de pasajeros para potenciar el turismo, evidentemente, con un ordenamiento del territorio para que no tenga impactos ambientales sobre la selva de Chiapas y sobre otras zonas naturales que hoy están decretadas. Que todo el turismo que llega a Cancún y a la Ribera Maya pueda vincularse particularmente con Yucatán, pero también nos toca desarrollar el Tren Maya como un tren de carga, vinculado con las 2 plantas de ciclo combinado que nos va a tocar inaugurar a nosotros, que está desarrollando el presidente en la península de Yucatán, y con la entrada del gas natural. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues potenciar el desarrollo de la península de una manera muy importante, de manera ordenada, para polos de desarrollo industrial, para la agroindustria y para permitir el desarrollo de Puerto Progreso, porque es importante su desarrollo, pero tiene que vincularse con el desarrollo de Yucatán a partir de los distintos sectores, tanto primario como secundario, como todo lo que tiene que ver con el turismo. Entonces, la propuesta del renacimiento maya que tiene nuestro próximo gobernador de Yucatán, estamos trabajando conjuntamente para que tengan por parte de la Federación todo el apoyo necesario, tanto para el anillo metropolitano como para potenciar el desarrollo industrial de Yucatán, sea en la agroindustria o en las distintas áreas de desarrollo que es indispensable. Y al mismo tiempo el desarrollo equilibrado e igualitario que requiere también Mérida y su zona metropolitana, que lo estamos trabajando también con Rommel, en la perspectiva de que el sur, particularmente de Mérida, pueda tener todas las condiciones necesarias en términos de servicios públicos para que pueda gozar también de las virtudes del desarrollo de Yucatán. Entonces, como ven, tenemos proyecto, tenemos estrategia. No es una estrategia que estemos desarrollando solamente con ideas propias, sino que la virtud de esta estrategia es que está realizada a partir de diversos foros, con empresarios, con académicos, con expertos, que nos permitan una visión no solamente para el próximo sexenio de nuestro país, sino una visión de largo plazo de nuestro país. Y yo la verdad me siento muy entusiasmada con el proyecto que tenemos. Nos está ayudando, como lo dije, coordina este grupo de trabajo el doctor Juan Ramón de la Fuente, y en el área de vínculo con empresarios nos ayuda mucho un grupo de empresarios, pero particularmente Altagracia Gómez. Ella es una empresaria de Jalisco, ella coordina Minsa, DINA. Yo la conocí hace poco, es una empresaria muy joven, con una visión del país muy importante, y si ustedes lo desean, nos podemos poner a trabajar desde ahora en lo que sé que aquí los empresarios de Yucatán, empresarias, tienen una visión muy importante, que trabajan en proyectos de largo alcance, que nos podamos sentar a trabajar desde ahora para que a partir del 2025 podamos potenciar pues todos los proyectos de desarrollo fundamentales para el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, candidata. Continuando con el desarrollo del evento, en este momento vamos a dar parte a las preguntas que realizarán algunos de los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial. También me permito saludar al contador público Alejandro Guerrero Lozano, presidente de INDEX Yucatán.
En este momento le cedo el uso de la voz al licenciado Alejandro Gomori, presidente de Canacintra. Buenos días. Bueno, primero se nos adelantó y en la pregunta muchas cosas ya las contestó, pero a ver si vamos con las siguientes. Tiene que ver con el tema de infraestructura. Joaquín Huacho, como lo conocemos, ha planteado dentro de su programa Renacimiento Maya, haciendo referencia al renacimiento italiano que se dio después de la Edad Media, 8 puntos importantes de infraestructura. 1, nuevas zonas industriales, sobre todo en el interior del estado. 2, nearshoring en sectores estratégicos. 3, Yucatán como potencia agroindustrial de México. 4, conexión entre el Tren Maya, el Transísmico y el Puerto de Progreso. 5, construcción del segundo anillo metropolitano. 6, ampliación y modernización del puerto de altura. 7, centro de operaciones ferroviarias de carga, tanto en Mérida como en el interior del estado. Y 8, impulso al gas natural en industria y comercio. Evidentemente, los puntos que plantea Huacho van en línea con lo que hemos estado planteando. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo planea desde el gobierno federal apoyar estos proyectos? Gracias. Pues vamos a apoyar todos los proyectos. Tenemos la virtud de que la gran inversión del Tren Maya prácticamente va a cerrar este año. Eso nos va a dar recursos importantes para poderlos destinar a seguir desarrollando el sureste y otras zonas del país. Entonces la pregunta es, bueno, ¿va a apoyar pero con cuántos recursos va a apoyar a Yucatán? Entonces la respuesta es, vamos a apoyar a Yucatán con los proyectos del Renacimiento Maya, justamente porque al haberse terminado la gran obra del Tren Maya, pues evidentemente van a haber recursos disponibles para poderlos destinar al sureste. Y creo que el gran potencial del Tren Maya, además evidentemente, como lo dije, de pasajeros, pues es el tren de carga. Eso nos va a tocar a nosotros desarrollarlo. Y de ahí vincularlo evidentemente con su conexión con Puerto Progreso, toda la infraestructura que se requiere, y Puerto Progreso, que es un proyecto que tiene muchísimos años, pero que hoy con el potencial del interoceánico, los polos de desarrollo, la industrialización con el gas natural para Yucatán y el Tren Maya de carga, pues tiene un potencial enorme, es decir, ya es una necesidad, ya no solamente es un proyecto que permita desarrollar a Yucatán. Una parte fundamental de la mayor parte de la exportación de México, y aquí Index nos lo podrá decir, va a los estados del sur de los Estados Unidos. Y se requiere una parte muy importante, o hay un potencial muy grande para los estados del este. Y la comunicación evidentemente es marítima. Entonces, la comunicación marítima desde Yucatán, evidentemente Veracruz, e incluso nosotros estamos planteando Campeche, porque Campeche tiene un potencial de desarrollo agroindustrial muy importante, va a ser indispensable. Entonces, desarrollar los puertos del Golfo y el Caribe pues tiene un potencial enorme para llevar mercancía hacia el este de los Estados Unidos. Es una necesidad porque la integración comercial que tenemos con nuestro vecino del norte esa existe y además va a seguir existiendo y se va a potenciar todavía más por las necesidades de relocalización que nos ayudan en México, pero que son necesidades también para Estados Unidos frente a su problema con China. Gracias. Escuchamos al licenciado Emilio Blanco. Doctora, de nuevo, bienvenida a Yucatán. Celebro muchas de sus propuestas, yo creo que hay mucho por hacer por México. Hemos recogido en nuestro sector muchas inquietudes sobre la siguiente pregunta. Los empresarios de Yucatán queremos seguir invirtiendo. ¿Cómo nos garantizaría usted la certeza jurídica para poder seguir haciéndolo?
Pues todo, lo que necesitamos es inversión en el país. Ahora, a diferencia del pasado, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Esta idea que teníamos o que se tenía, nosotros tuvimos nuestras diferencias, de que solo con la inversión iba a haber desarrollo, pues tuvo sus limitaciones porque ni siquiera crecimiento económico por arriba del 2% hubo. Ahora sabemos con el incremento salarial, con los programas sociales, que el desarrollo, como lo dije, tiene que brindar bienestar. Porque entonces sí hablamos no solo de crecimiento, sino de desarrollo. Entonces lo que estamos planteando es, evidentemente necesitamos inversión, necesitamos planear de alguna manera esa inversión, porque no en todos lados hay los recursos naturales adecuados, hay zonas del país que tienen muy poca agua y plantear ciertos sectores industriales o ciertas industrias en las zonas donde hay poca agua, pues evidentemente va a tener un impacto para todo el país. Por eso es esta idea de planear el desarrollo de largo plazo, no solo por el gobierno, sino por los distintos sectores de la sociedad, la iniciativa privada, que nos permita decir, a ver, un parque industrial, ¿en qué zona de Yucatán? ¿Qué requiere ese parque industrial? Energía. ¿De quién va a venir la transmisión? Va a venir de Comisión Federal de Electricidad cuando se requiere de transmisión. ¿Qué tanto de autogeneración puede haber en el propio parque industrial? De acuerdo a una visión que tenemos nosotros de 54-46%. El 46% que invierte la iniciativa privada en energía, ¿cómo facilitamos esa inversión? Entonces, es facilitar la inversión planeada para que nos permita generar desarrollo integral y sobre todo con bienestar para los mexicanos y las mexicanas. Y por otro lado, también es muy importante porque no solo se trata de inversión extranjera directa, se trata también de su vínculo en cadenas productivas con la inversión nacional, desde la microempresa hasta la inversión extranjera. Entonces, ¿cómo generamos las condiciones para que esta inversión que está llegando por parte de empresas, principalmente de Estados Unidos, pero que Europa también tiene interés en invertir, cómo potenciamos ello para que tenga sus vínculos con los empresarios nacionales? Ese es el planteamiento que estamos haciendo y si se fijan es el planteamiento que ha hecho el presidente. Al gobierno le toca la infraestructura, le toca lo que antes se consideraba que le podía tocar al mercado como la educación, como la salud, que en realidad para nosotros son derechos. Entonces, le toca al gobierno tener un estado de bienestar con inversión suficiente para la gente, para el pueblo. Le toca generar parte de la infraestructura y a la iniciativa privada le toca invertir. Y a nosotros facilitar la inversión en una visión de largo plazo de nuestro país. Muchas gracias. Escuchamos al licenciado Levi Abraham. Gracias, doctora. Bueno, nuevamente, excelente presentación. Efectivamente, se tocaron muchos de los puntos, pero este es un punto que me parece que tenemos pendiente de entender bien. Los programas sociales para nosotros son muy necesarios para romper la brecha de desigualdad que hay en el país. La reducción de la pobreza en México es una tarea titánica que nos corresponde absolutamente a todos. Los empresarios tenemos ciertas inquietudes acerca del 60% de informalidad que existe en el país, en cómo ayudamos a las personas a migrar a la formalidad, cómo los logramos hacer formales precisamente para que gocen de todos los beneficios que puede ser tener un empleo formal y de ser parte de la formalidad e incluso contribuir con el gobierno haciendo sus respectivas contribuciones, ¿no? ¿Cuál es el plan para que los programas sigan su marcha, pero también sin afectar a las finanzas públicas y logrando meter a esta gente cada vez más a la formalidad? ¿Cómo planea usted, en caso de ser presidenta, hacer eso? Sí. A ver, si se fijan cuáles son los principales programas sociales. Adultos mayores. Una persona ya a los 65 años, a lo mejor muchos de nosotros todavía a esa edad estaremos en edad productiva y seguiremos trabajando, pero en realidad está pensado pues para quien ya trabajó, ya le dejó al país. Y muchos de ellos, pues no es que ahora hay que ponerlos a trabajar, porque ya le dieron su trabajo a nuestro país. Entonces lo que se requiere es muchos de ellos que no tienen, algunos que tienen seguridad social,
y los que no tienen, pues que puedan tener una mínima condición de vida. Personas con discapacidad, que es una vulnerabilidad en las familias y que requieren recursos para poder atender a sus familiares. Adultos mayores, discapacidad, becas, que nosotros estamos planteando ampliar las becas en educación básica, que fue algo muy que nos permitió potenciar la educación pública de una manera muy importante en la ciudad, pero hoy están para personas de escasos recursos. Entonces, si se fijan, no se está apoyando la desigualdad para que la gente que tiene menos recursos y que ya dio su vida al país o que tiene condiciones especiales, pues pueda tener los recursos necesarios. Eso no sustituye el empleo, nunca. Pero el empleo no necesariamente brinda el apoyo de la histórica desigualdad que ha habido en nuestro país y de la pobreza. Entonces, no tiene que ver una contra la otra, porque así se ha querido plantear. No, inclusive el Jóvenes Construyendo el Futuro apoya para el desarrollo del empleo. Entonces, los programas sociales están planteados para disminuir desigualdades, disminuir pobreza, pero el empleo tiene que seguirse desarrollando. Parte de la informalidad tiene que ver con la falta de desarrollo. Entonces, no solamente son programas para entrar a la formalidad, que son importantes, y ahí tiene que haber apoyo a la microempresa, tenemos programas para ello, pero la otra es, en la medida en que sean mejores los salarios, en la medida en que haya más desarrollo e inversión en el país, va a ir disminuyendo también la informalidad en México. Entonces, son complementarios. No es que nosotros planteemos, porque se ha querido ver así, bueno, es que son los programas sociales y con eso resolvemos los problemas, no. El empleo que se ha generado con la inversión pública en el sur-sureste es impresionante. El aumento al salario ha sido definitivo y al mismo tiempo la inversión pública pues va a permitir la generación de más inversión privada. Gracias. Escuchamos al ingeniero Luis Quijano. Doctora, gracias por la presentación y tratando de precisar un poco más su contenido, me permito hacer esta pregunta. Nuestras Fuerzas Armadas han tenido que ocupar su atención hacia la seguridad interna, sustituyendo a las policías y a la iniciativa privada en las obras de infraestructura. Dentro de lo que ha visto a lo largo y ancho del país, ¿cuáles han sido las mejores prácticas y cómo se podrían implementar esas en todo el país, buscando que las Fuerzas Armadas puedan enfocarse en su función principal, que es la seguridad? Y como segundo, y reforzando esto, sería ¿cómo plantea fortalecer a las policías y garantizar la participación transparente de la iniciativa privada en las obras de infraestructura? Gracias. Sí, las labores que hoy tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, porque no es el Ejército, los ingenieros militares son de los mejores ingenieros que existen en el país. Entonces, los ingenieros militares que existían en el país, pues ahora están permitiendo una parte que está en la Constitución y en las leyes de las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esta idea de que otras labores de la Sedena han evitado que se dediquen a la seguridad, ahí no estoy tan de acuerdo, porque de hecho pues hoy tenemos una Guardia Nacional que son 140,000 elementos que se formaron al principio con parte del Ejército, de la Marina, y que hoy han ido integrándose muchísimos jóvenes que son parte de los 140,000 elementos que tenemos en la Guardia Nacional. Creo yo que, no sé si sea el caso de Yucatán, pero yo lo viví en la Ciudad de México, la posibilidad de que los ingenieros militares, en la ciudad de los ingenieros militares nos ayudaron a construir 2 hospitales, que se construyeron en 2 años y medio.
y no sustituyen a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada y otras empresas de construcción en el país estuvieron participando también en la ciudad en muchas otras obras que se hicieron. Y durante tiempo también hay que decirlo, y lo vemos ahora incluso en el Tren Maya, digamos que hay empresas privadas, porque no es generalizable, constructoras que al final no cumplieron con la tarea de construir en cierto tiempo lo que se requería. Entonces, primero, no están sustituyendo la seguridad pública, y la seguridad pública hay que darla con la Guardia Nacional, donde se requiera el Ejército y la Marina, y el fortalecimiento de las policías estatales. En eso todo el mundo está de acuerdo. Y tiene que haber coordinación. Así lo hice en la Ciudad de México. Ahora, cuando llegas a la Federación, pues lo que te corresponde es el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación con las policías estatales. Aquí en Yucatán tienen una excelente policía estatal. En la ciudad nosotros fortalecimos a la policía estatal. ¿De quién depende? De los gobernadores o de la jefa de gobierno en su momento. Entonces, de los gobernadores, gobernadoras, depende el fortalecimiento de las policías estatales, de la Federación, su coordinación con la Guardia Nacional, que es indispensable. Aquí la tienen en Yucatán, fue mi caso en la Ciudad de México, una excelente coordinación con la Guardia Nacional y la policía. Y como digo, para la seguridad no solo es la policía y la Guardia Nacional, se requieren las otras partes, las fiscalías, que son quienes hacen las carpetas de investigación para poder presentar ante un juez una orden de aprehensión, y por otro lado el Poder Judicial. Muchas gracias. Escuchamos al ingeniero Sergey López Cantón. Doctora, bienvenida a Yucatán. Esta siguiente pregunta quisiera aprovecharla por su profesión, su especialización en materia ambiental y en energía, y pues al mismo tiempo como Yucatán es un estado muy rico en recursos naturales. Yucatán sobresale a nivel nacional por su considerable potencial en desarrollo y aprovechamiento de energías renovables, especialmente en energía solar y eólica. Sin embargo, a pesar de este potencial, el Estado enfrenta desafíos significativos en términos de infraestructura energética en comparación con otras regiones del país. Esta disparidad en la generación de infraestructura no solo impacta la competitividad en Yucatán, sino que también restringe su capacidad para alcanzar su mayor desarrollo económico. En este contexto es esencial diseñar políticas energéticas que promuevan la explotación y el uso de energías renovables, garantizando al mismo tiempo la autonomía del Estado en la gestión de su infraestructura energética. ¿Cuál sería el enfoque de su gobierno en las políticas públicas energéticas para impulsar el uso en energías renovables y fomentar el desarrollo económico del país, incluido Yucatán? ¿Y qué estrategias públicas implementaría su gobierno para generar la infraestructura necesaria destinada a la generación de energía a través de fuentes renovables y asegurar su distribución adecuada en todo el territorio? Gracias. En el caso de la energía eléctrica, ustedes saben que las fuentes renovables, dependiendo de cuáles, obviamente la geotermia no, la hidráulica no, pero en el caso de la eólica y principalmente de la solar, su limitación es que son fuentes que se llaman intermitentes. El sol pues solo genera cuando hay sol. Entonces, en la curva de despacho de carga de la electricidad, se requiere una parte que genere la base, que es el consumo las 24 horas del día, otra parte que es la parte media, que es a partir de cierto horario y hasta la noche, y después el pico de energía, que es justamente el nocturno. Mientras no se desarrolle y se potencie el almacenamiento de energía, que por eso el hidrógeno tiene un gran potencial, porque es una forma de almacenamiento de energía renovable cuando es hidrógeno verde, necesitamos generar la base y después los puntos en donde se va a ir generando la energía solar. ¿Qué virtud va a tener ahora Yucatán? Pues las dos plantas de ciclo combinado, que va a permitir potenciar el desarrollo de la energía renovable.
tanto eólica como solar, que tiene un gran potencial. Yo estoy convencida que lo que ha planteado el presidente y que hoy es una realidad, que necesitamos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, sólida. Eso permite tener soberanía energética y por eso que el 54% lo genere, sea la CFE o otros esquemas como ahora la compra de las plantas de Iberdrola, que finalmente es el Estado mexicano que es quien tiene la pertenencia de esa generación. Pero otra parte, pues ya es la inversión privada, que es el 46%, de distintas formas, no solamente en grandes plantas solares y fotovoltaicas, que son indispensables, sino también la generación distribuida. Aquí la tarifa eléctrica para las familias es muy alta. Lo mismo acabo de estar en Mexicali, en Sonora, en general en Baja California y en Sonora. Se puede subsidiar la energía, pero es mejor avanzar en la eficiencia energética y en paneles solares en las viviendas, que nos permitan disminuir el consumo del sistema eléctrico nacional, bajar la tarifa para las familias y al mismo tiempo pues es de largo plazo y no requieres mantener un subsidio durante demasiados años. Entonces, el potencial para Yucatán de energía renovable es enorme, desde Comisión Federal de Electricidad o generación privada, en un esquema en donde quede claro qué parte le toca a los privados, qué parte le toca a Comisión Federal de Electricidad y además la generación distribuida, que puede tener un subsidio inicial, pero que a la larga le va a dar un potencial enorme a los comercios y a las familias. Gracias. Damos paso a la última pregunta, que la realiza el contador público Alejandro Guerrero. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Antes de pasar a mi pregunta, efectivamente en INDEX estamos muy interesados en mantener el nearshoring y pues sí, la costa este tiene más o menos 250 millones de habitantes comparado con California y Texas, que se llevan más o menos el 75% de las exportaciones. Entonces, estos proyectos que nos presentó definitivamente es algo que vemos con buenos ojos, no solamente para Yucatán, sino para toda la región del país. La pregunta es relacionada al tema de educación. ¿Cuál es su plan para incrementar los niveles de educación en el país y dotar a nuestros niños y jóvenes de herramientas para poder competir en un mundo globalizado? Yo siempre he pensado que la educación particular existe, tiene que existir y está ahí, pero el Estado está obligado a dar educación de calidad. Y además hoy está en la Constitución, y así lo pienso yo, gratuita. Desde el preescolar o la educación inicial hasta la educación universitaria. ¿Por qué gratuita? ¿Y por qué eso no influye en la calidad? Porque si la educación tiene un costo, pues entonces se vuelve privilegio para ciertas familias. La posibilidad de seguir aumentando el nivel educativo en nuestro país pues tiene que ver con abrir las posibilidades para ello. Por eso yo he hablado de que vamos a dedicar mucho de los esfuerzos a la educación media superior. Evidentemente la educación básica, que ya tiene un nuevo modelo educativo y hay que consolidarlo, y la educación media superior. Ahora son 11 años, de 9 en algunos estados, de promedio de nivel educativo. Es decir, la deserción mayor, y eso que ahora con la beca de preparatoria ha disminuido, está en la secundaria y en la preparatoria. Nosotros tenemos que mantener a los jóvenes en las escuelas de diferentes maneras, no solamente con la educación que requieren ni la calidad que se requiere, sino que los jóvenes se sientan bien en las escuelas. Y para ello también la educación cultural, la educación deportiva es fundamental. Sí el inglés, sí todas las materias indispensables, pero necesitamos mantener a los jóvenes en las escuelas. A veces dejan la escuela no solo por motivos económicos, sino también porque no les atrae la escuela.
lamentablemente. Y eso tiene que ver, y eso que ha disminuido muchísimo la deserción escolar con la beca, pero tenemos que seguir trabajando principalmente en la educación media superior. Doctora, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Creo que hemos entendido muy bien el plan de trabajo. Me parece que estamos en una muy buena, vamos por buen camino pensándolo desde el punto de vista empresarial. Nos gustaría continuar con esta vinculación por parte de ustedes a través de Huacho, por supuesto, y si usted nos lo permite, hacerle llegar algunas propuestas que nosotros podríamos tener. Estas son unas cuantas de las dudas que tenemos como empresarios. Sabemos que hay algunos otros temas, pero usted tiene más eventos aquí en el Estado, por lo cual nuevamente dejo abierta la puerta para que este no sea el único diálogo que tenga usted con nosotros, ya sea precampaña o si usted sale al final favorecida por el voto de la población, está usted más que invitada a regresar al CCE de Yucatán. Y quiero agradecer a todos los presentes por estar acá. Espero que Solamente para para cerrar la participación, si me lo permite, un minuto. Esta idea de que Morena está en contra de la inversión, que está en contra de la iniciativa privada, es falsa. Por supuesto que nosotros queremos que haya inversión en el país. Nada más hay que ordenarla y permitir que al mismo tiempo haya bienestar para el pueblo de México. Entonces, que sepan que nosotros en Huacho, en Rommel, en mí, van a tener siempre la puerta abierta. Habrá cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo, tampoco pasa nada si no se está de acuerdo en todo, siempre que tengamos pues la posibilidad de seguir dialogando, y yo sé que en Huacho van a tener esa posibilidad de siempre dialogar, y que sepan que con nosotros le va a ir bien a Yucatán. Gracias. Tenía usted. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Tiene usted el micrófono abierto para si tiene algún otro mensaje final. Le quiero pedir a los presidentes del CCE que nos acompañen aquí arriba para una foto con la doctora, y agradecerles a todos los empresarios que están acá su participación. Nos gustaría seguir como Consejo Coordinador Empresarial exponiendo las dudas y los proyectos que tenemos para el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos.